Desde un inicio no se fue transparente y no se le dijo a la gente, mira, mejor quédate en el sistema público de pensiones porque aquí solamente vamos a poder ofrecer pensiones interesantes, valiosas, dignas a los que tienen un nivel de ingresos muy alto, que es el 1% de los afiliados al sistema privado de pensiones actual. Entonces la mayoría lamentablemente está condenado a tener, al margen de que manejen o no manejen bien los recursos, por la fórmula como manejan las AFP los recursos, por los altísimos costos que tienen, pues no vamos a tener pensiones que creíamos en algún momento que las íbamos a tener. Aún así, estemos 20 años en planilla. Ya estamos con Carmen Omonte, que fue en su momento congresista, ¿no? Además ha sido ministra en algunos gobiernos, pero si mal no recuerdo, lo último que hizo fue, obviamente, en su calidad de parlamentaria, analizar esto que es el cambio de sistemas de pensiones. Creo que fue no parte de la comisión, sino presidenta de la comisión de este grupo, ¿no? Que se formó para analizar este tema, porque, ¿no? Durante el tiempo en el que ella estuvo en el Parlamento Nacional se empezaron a dar las primeras acciones respecto a la salida de los fondos de pensiones. ¿Cómo está, Carmen? Muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Muy buenos días, Jesús, y muchas gracias a ti, Exitosa, por tocar estos temas, como mencionabas al inicio de tu programa, ¿no? Que son trascendentales, que son importantes, pero por los callos que pisa, lamentablemente, pues la mayoría de los medios no han hecho lo posible para ponerlo siempre de acceso a la comunidad, ¿no? Y que no se sepa finalmente lo que se podría hacer y se debe hacer, porque este sistema, como siempre lo he mencionado, es un sistema que lamentablemente ha fracasado, tanto el público como el privado, cada uno con sus problemas, pero sobre todo el privado, porque por lo menos en el público, a pesar de esa injusticia de que no se podía retirar luego antes de 20 años, que ya se está corrigiendo últimamente, tenía la garantía de la pensión mínima que no tiene el sistema privado de pensiones y que ya ahora en la entrevista pues voy a explicar un poco si me lo permite. Sí, perfectamente, porque creo que habría en todo caso, Carmen, que explicarle un poco al público en qué quedó justamente estas pretensiones de reforma del sistema de pensión. Recuerdo yo que se hicieron algunos avances y propuestas, por ejemplo, como la creación de un organismo, ¿no es cierto?, que maneje ambos fondos, que es donde hubo una mayor contradicción de quienes estaban analizando este tema. Muy bien, Jesús, y para que todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo, el trabajo nosotros lo asumimos en junio del 2020 y lo concluimos totalmente en enero del año pasado. A los primeros meses de trabajo, que justamente era el encargo de plantear un proyecto de ley de reforma del sistema previsional, del sistema de pensiones en general en el Perú, se dio justamente, no solamente porque ya se habían iniciado los retiros en esta época tan complicada de la pandemia, y que inclusive yo fui una de las que propuso el primer proyecto del primer retiro, sino porque evidentemente ya desde años atrás se discutía que algo estaba mal en nuestro sistema de pensiones, tanto en el público como el privado. Nosotros asumimos esa tarea, fue una comisión multipartidaria que tuve el honor de presidir y tratamos en todo momento de que íbamos a lograr a través de nuestro trabajo, convocando a todos los actores, a la sociedad civil, a la academia, eran representantes de todos los partidos los que estábamos en este grupo, a los organismos multinacionales, a la OIT, a la CEPAL, al OCDE, al Banco Interamericano de Desarrollo, a los representantes de las AFPs, de los sindicatos, del gobierno, del MEF, de la SBS, del Banco Central de Reserva, en fin, en resumen, convocamos a todos. Y logramos hacer un proyecto de ley marco que realmente planteaba las aspiraciones que tenemos todos los peruanos, una mayor cobertura de pensiones, una verdadera calidad de las pensiones y que fuera un sistema también sostenible en el tiempo. Y eso fue lo que planteamos, pero como ya se iba evaluando en los últimos meses por parte sobre todo de los representantes de las AFPs, que iba a mover realmente su sistema y que no les convenía, es que empezó un ataque tan grande que finalmente confundió a la población y hasta ahora creo que hay muchos que creen que no terminamos nuestro trabajo, sí, que no lo logramos hacer, etcétera, cuando sí lo hemos entregado
y lo dejamos ya ingresado a la mesa directiva en enero del año pasado. En enero del año pasado entregamos ese proyecto, está ahí y Dios quiera que sirva como base importante porque se hizo un buen trabajo para todos los que quieran retomar ese tema y finalmente el Perú tenga un sistema de pensiones que merece. Bueno, es interesante, ¿no?, lo que tú señalas, porque claro, cada vez que se habla de reformar el sistema de pensiones, pues surge obviamente esta oposición de quienes manejan el sistema, en este caso la Asociación de Fondos de AFP, indicando en efecto de que se va a producir un cisma en el sistema económico. Incluso con este sexto retiro se estaba hablando que esto iba a impactar en la inflación, luego vino el Banco Central de Reserva, dijo que esto no iba a ser así porque claro, ya el grueso de salida del dinero se había dado en los últimos 5 retiros. Lo cierto es que a este sexto retiro se le ha opuesto el actual ministro de Economía al BCR y la SBS, ¿no es cierto? Sin embargo, esto se va a dar. Ya se ha dispuesto, lo ha firmado tanto la ministra de Trabajo como el presidente de la República. Pero yo sí quisiera saber exactamente qué es lo que ustedes trabajaron para que las pensiones sean mucho más justas, porque al margen, obviamente, de si el dinero debe ser mejor manejado, aquí lo que se discutía es que se tuvieran pensiones mucho más justas para los que ya asumían obviamente la calidad de pensionistas, ¿no? Muy bien. Cuando se crean las AFPs hace 30 años, copiando, mejor dicho, mal copiando el sistema privado que se había dado desde los años 80 en Chile, las AFPs, ya nace con muchos vicios y que eso tarde o temprano iba a explotar y ya lo estamos viviendo. En primer lugar, no se crea como un sistema previsional real. Se tiene a la mano millones en recursos que finalmente logran formar un mercado de capitales, que era lo que también necesitaba el país, pero no con el objetivo real de tener una pensión digna, una pensión justa, como mencionas, Jesús. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? En primer lugar, nunca se fue transparente con el futuro afiliado del sistema privado en decirle que si no ganaba, él no aspiraba a ganar, por lo menos, poniendo cifras actuales, alrededor de 5.000 soles mensuales a más durante 20 años, ¿no? Con esa estar en planilla durante 20 años, era mejor que no entraran a las FPs. Hubiera sido mejor que se queden en la ONP, porque por lo menos la ONP garantizaba, con aporte del Estado, una pensión mínima de 500 soles. En el caso de las AFPs, la mayoría de los afiliados, porque la mayoría no tenemos buenos ingresos y sobre todo durante largo tiempo, van a tener pensiones de 300 soles, 350, 180 soles, 100 soles, etcétera, porque no hay la garantía de una pensión mínima. Entonces, desde un inicio no se fue transparente y no se le dijo a la gente, mira, mejor quédate en el sistema público de pensiones porque aquí solamente vamos a poder ofrecer pensiones interesantes, valiosas, dignas a los que tienen un nivel de ingresos muy alto, que es el 1% de los afiliados al sistema privado de pensiones actual. Entonces la mayoría lamentablemente está condenado a tener, al margen de que manejen o no manejen bien los recursos, por la fórmula como manejan las FP los recursos, por los altísimos costos que tienen, pues no vamos a tener pensiones que creíamos en algún momento que las íbamos a tener. Aún así, estemos 20 años en planilla. Entonces ya eso ya implica un fracaso. Y si a eso le añadimos la informalidad de nuestro país, el que no haya cultura previsional, la pandemia, etcétera, etcétera, pues el sistema ha colapsado y esa es una realidad que teníamos que enfrentar. ¿Qué es lo que proponía nuestra comisión? Al final, en la ley, esta ley marco que dejamos ya concluida y que hemos dejado en el Congreso de la República. En primer lugar, era un sistema que integraba los dos sistemas, un sistema único basado en 3 pilares. El primer pilar, que era el pilar no contributivo, que iba a absorber pensión 65 y con la progresión necesaria en base a las finanzas del país, lograr abarcar también a ese otro 1,5 millones de adultos mayores que hoy están fuera del sistema. Entonces, tener una pensión mínima, progresivamente abarcar a todos nuestros adultos mayores, porque ese es un verdadero sistema de pensiones, que nadie se quede sin pensión, unos más, unos menos, pero que nadie se quede. El segundo pilar era el pilar contributivo, en el que íbamos a estar todos nosotros,
pero no solamente los que estamos en planillas, sino también los informales, los independientes. ¿Cómo? Atrayéndolos a través de incentivos. Un incentivo muy importante iba a ser el capital semilla, que a cada niño y niña cuando naciera, sí, el Estado le diera un código, podría ser con su DNI, con un monto de 50 soles, de 100 soles, un monto pequeño, pero que a través de los años, cuando ya iniciara su vida laboral, este fondo ya hubiera crecido, era su fondo intangible, que no lo podía usar para otra cosa, para que empiece a aportar individualmente, independientemente o a través de una planilla a ese fondo. Ese fondo también tenía que tener un aporte pequeño y de acuerdo progresivamente a la capacidad financiera de la empresa, porque no es lo mismo una gran empresa o una empresa pequeña, también un pequeño aporte del empleador, porque en el mundo las pensiones tienen que tener un componente también del empleador, de financiamiento por parte del empleador, que en el Perú es uno de los poquísimos países en el mundo que solamente el empleado es el que se moja. Entonces, eso también estábamos cambiando. Muy bien. Ese era el pilar número 2. Y el pilar número 3, el pilar voluntario, porque evidentemente al manejarse tantos recursos, pues también hay posibilidades de tener mayores mecanismos para mejor capitalización y podría generar atractivos para que la gente, en vez de poner su dinero en el banco, pues independientemente también ponga su dinero, el que tiene más, el que tiene dinero que puede sobrarle, pues también pueda aportar y tener mejor rentabilidad. El problema viene ya ahí cuando empezamos a nosotros a desarrollar cómo se iban a manejar estos fondos. Y nosotros planteamos que se abra la cancha, que haya competencia, que la gestión de los fondos la siguieran haciendo los privados, porque los privados saben manejar fondos, perfecto, pero que no solamente fueran los actuales gestores de fondos, que son las AFPs, sino también los bancos en Perú, bancos en el extranjero, abrir la cancha y que haya una competencia amplia y que los que mejor ofrecieran mejor rentabilidad y mejores servicios para los afiliados, pues fueran los que manejaran esos fondos, pero que manejaran solo los fondos, porque ahí viene el otro problema por el que se opusieron las AFPs, que es la gestión administrativa. Jesús, a los que nos están escuchando. Entiendo que cuando tú hablas de gestión administrativa y la oposición obviamente de quienes tienen el control de los fondos era de que iba a haber un control, ¿no es cierto?, por parte del Estado, y eso es lo que no querían, Así ¿no? es. Aducían además de que este control no se podía dar porque, claro, esta era un negocio en el cual se necesitaba cierta libertad para poder, por ejemplo, invertir estos fondos, que es donde generan ellos la rentabilidad, ¿no? En algún momento se habló hasta de estatización de esos fondos. Entonces, esa era justamente la narrativa que se estaba generando respecto a esta modificación que ustedes estaban tratando de hacer en ese momento. Mira, ellos se dieron, las AFPs, y creo que fue inmoral y antiético, que usando la base de datos que ellos tenían, la sartén por el mango de la base de datos de millones de afiliados, les mandaron una carta mintiendo totalmente sobre lo que queríamos hacer. Obviamente la gente se asustó, la gente con desinformación, y cuando les llega una carta, ¿no?, a su correo electrónico, mintiéndoles y diciéndoles que queremos estatizar el sistema de pensiones y que les vamos a quitar su fondo, ¿no? Fue una mentira total, porque permíteme aclarar un temita que no lo dije claramente. Nuestro planteamiento del sistema de pensiones se basa en cuentas individuales, no era como el ONP. La ONP actualmente es un sistema de reparto, en que todo el dinero entra a una bolsa común y por supuesto eso no le agrada a la gente. Nosotros tomamos el modelo, que sí es positivo, de las AFPs, y nuestro sistema contaba con cuentas individuales. La cuenta de Carmen Omonte, desde que era pequeñita y le da su capital semilla, hasta el final cuando recibe su pensión, es su cuenta individual como Carmen Omonte. Entonces, eso es lo que planteamos. Dos cosas importantes, Carmen. ¿Por qué es que esto ya no se siguió? ¿No? ¿Por qué este nuevo Congreso, por ejemplo, no ha tomado aquello que hizo esta comisión? Porque creo yo que obviamente debieron haberse tomado estos aportes para ya iniciar un debate mayor. Y lo otro, ¿no? ¿Por qué es que no se tocó el modelo de negocio de las AFP? ¿Por qué, por ejemplo, es que no se habló, como ahora se habla, por ejemplo, de buscar la modificación a esto de lo que es el cobro de comisiones en situaciones de emergencia? Esta semana entiendo yo que se proponía, por ejemplo, que si hay esta situación tan compleja en la que pierden los afiliados, ¿por qué es que las AFP no suspenden el cobro de sus comisiones y así básicamente perdemos todos, ¿no?, ante una escasa rentabilidad? No, y es una injusticia tremenda. Hablando de cifras, cuando nosotros iniciamos el proyecto, o sea, el 2020, las AFPs movían, o sea, tenían el control
de más de 170.000 millones de soles. Quizás a muchos no nos suena eso, no sabemos, decimos, bueno, pero ¿qué significa eso? Era casi el presupuesto nacional. O sea, piensen, el presupuesto nacional en el que están los hospitales, las carreteras, los sueldos de la policía, el ejército, todo lo que implica nuestro presupuesto nacional era semejante a los fondos que manejaban 4 empresas y que no necesariamente se esforzaban por conseguirlos, porque es un fondo que simplemente cada mes les llega el dinero, cada mes se abre el caño porque le descuentan a los empleados. Entonces aquí estamos hablando de un negocio muy grande, y tú lo has dicho 2 veces. Tanto así estamos confundidos los peruanos que nos resignamos a decir es un negocio. Nunca debió ser. Nunca debió ser. Desde un inicio, cuando en los países se crean sistemas de pensiones, nunca se hacen como un negocio, porque para eso no se crean los sistemas de pensiones. Es muy diferente que la gestión de fondos sí se los demos a los privados, a los bancos, a las AFPs, etcétera, porque van a saber manejar ese fondo, pero el objetivo no es un negocio. Pueden tener una rentabilidad, como tú lo has dicho, tienen que tener una rentabilidad, porque eso les motiva a seguir, a ganar más, a invertir mejor y a tener mayores ingresos. Perfecto, tienen que tener una rentabilidad, pero no esa rentabilidad que han tenido, por ejemplo, el año pasado, que en plena pandemia, el año pasado, han ganado primero 400 millones un año y el año pasado más de 500 millones en utilidades. No puede ser que en plena pandemia, en la que en todo el mundo está sufriendo, hay inflación, hay déficit, etcétera, de pronto hayan 4 empresas que en total ganen más de 500 millones de soles solo en utilidad por manejar el dinero de la gente que sí está perdiendo en la rentabilidad de sus fondos. Entonces ya ahí nos damos cuenta que de verdad el objetivo es un negocio y no debiera ser. Todos quisiéramos una seguridad económica, ¿no es cierto?, cuando llegamos a determinada edad, cuando somos menos productivos, pero esto pasa también por una discusión. El actual sistema de pensiones, tanto público como privado, ha fracasado y urge en todo caso que esto se discuta, que se trate, que se analice como prioridad, ¿no es cierto? En vista que además, Carmen, y te comparto lo que dijo Aldo Ferrini, que es el CEO de AFP Integra, hace tan solo algunos días, ¿no? Él obviamente, y esto ha generado una crítica bastante dura respecto a cierto nivel de sinceramiento, ¿no? Decía Aldo Ferrini que no vieron el nivel de la pensión que tenía el ciudadano, que fueron prácticamente egoístas y que no se dieron cuenta que el modelo no había mejorado o se había modernizado. Y lo cito, ¿no? Dice, durante mucho tiempo mirábamos el gráfico de las AFPs por la cantidad de ahorro que se había generado y el impacto que se generaba en la macroeconomía, pero no vimos el nivel de pensión o de la pensión que tiene el ciudadano, y nuestro rol principal no es macroeconómico, sino generar pensiones. También dijo lo siguiente, y el otro tema es que creo que nos hemos equivocado, es que nos hemos cerrado mucho en un esquema que tuvo éxito muy grande si lo comparábamos con la seguridad social de los años 80, pero no nos modernizamos, no fuimos capaces de entender la necesidad de alinear nuestras comisiones a los intereses de los afiliados, cosa que ya entendimos. En comité hicimos una propuesta, pero todavía está ahí como propuesta. Bueno, mira, esta declaración la dio hace tan solo unas semanas, y esto obvio que iba a levantar algún tipo de crítica, ¿no? Sobre todo por parte de los afiliados, porque son finalmente los afiliados que ya llegan obviamente a buscar una pensión, los que se encuentran en esta situación de darse cuenta que todo lo ahorrado, ¿no?, cuando se establece una pensión, pues prácticamente está completamente irrisoria. Así es, mira, Jesús, lo que ha dicho Ferrini es algo que ya lo sabían desde hace mucho tiempo, y lo que dije al inicio de la entrevista. El sistema de AFPs no ha sido concebido y no ha funcionado como un sistema de pensiones. Ha sido concebido justamente como para generar un mercado de capitales, y evidentemente ha influido en la macroeconomía porque ha habido grandes fondos, grandes millones de soles con los que se ha podido prestar entre ellos mismos a empresas o cercanas, mejor dicho, cercanas a empresas de Perú y del extranjero. Perfecto, ha habido un gran fondo, pero ese fondo venía del dinero que se descontaba a millones de personas que ganaban menos o que ganaban mucho, pero no con el fin de que finalmente tuvieran una pensión, todos una pensión mínima de calidad. Entonces eso nos dice claramente lo que dijo Ferrini, no era un sistema de pensiones, era un sistema de ahorro que creaba un fondo, que a su vez se movía ese fondo y que servía a muchísimas empresas, y bien por ello, pero no con el fin real de tener un sistema de pensiones. Y cuando, permíteme
para que la gente entienda el tema de la institucionalidad que nosotros planteábamos, es porque en todos los países donde el sistema de pensiones funciona, el Estado tiene que ser la entidad que supervise que esas pensiones realmente lleguen a todos, con los objetivos que uno tiene. Claro, pero discúlpame, constitucional. Esto es importante, como ¿no? Lo tiene el BCR, como lo tiene el BCR. Sí. Pero aquí hay un tema, ¿no? Importante que el Estado supervise, más no que controle. Discúlpame, pero así es, perfecto, el Estado ha demostrado ser uno de los peores administradores en diferentes sentidos y de eso hay bastantes ejemplos, ¿no? Justamente en la ley marco que nosotros dejamos, está claramente definida las funciones de esta institución, de esta institucionalidad, para que ahorre. ¿Por qué ahora es tan caro? ¿Por qué se nos va tanto dinero de nuestro fondo en pagar a las AFPs y por qué las AFPs tienen ese nivel de utilidad tan brutal? Porque esa parte administrativa, que es afiliar, que lo podría hacer perfectamente la SUNAT, que es recaudar los fondos, afiliar, entregar, y todo está sistematizado, todo lo puede hacer perfectamente la SUNAT. Y la SUNAT ya ha implicado un costo a todos los peruanos durante muchísimos años para que tenga la tecnología que hoy tiene. Entonces, si ese trabajo se lo ahorramos a la figura que están haciendo ahora las FPs, pues los afiliados van a tener una pensión de mayor calidad. Eso es lo que nosotros queríamos que, como no solamente Perú, Jesús, todos los países que tienen un buen sistema de pensiones tienen un componente estatal, porque es la única forma de que finalmente el sistema funcione a largo plazo. Y también porque queremos una pensión mínima. Como dije, la mayor parte de los actuales afiliados a la AFP, por eso yo entiendo a la gente cuando quiere retirar su dinero, la mayor parte gana menos de 5.000 soles. Entonces nunca, se haga lo que se haga, sea la rentabilidad mayor que te pueda conseguir las AFPs, nunca van a tener una pensión más de 500 soles. Van a tener pensiones menos de la gente que está en la ONP. Hay algunos miles de afortunados que son menos de 200.000 frente a 7 millones, que sí tienen un buen ingreso. Ellos tendrán pensiones de más de 1.300 soles. En buena hora que sea así, pero la mayoría no la va a tener. Permítame preguntarte algo. Ayer el presidente de la República decía que va a conformar una comisión para que se analice todo este tema del sistema de pensiones. ¿Tú crees que este gobierno tenga la capacidad para hacerlo, que este Congreso lo pueda hacer? Yo espero, de verdad, de corazón, como peruana, y por haber tenido este tema y haber trabajado en ello, que les sirva de base lo que ya hemos hecho. Si se toma este proyecto, se le perfecciona muy bien con el tiempo, quizás haya tiempo ahora para darle con ese doble voto en el Congreso, por ejemplo, la autonomía constitucional. Nosotros no teníamos tiempo, por eso lo dejamos para después, pero aquí sí tienen el tiempo para en 2 legislaturas crear esa institucionalidad y poder, porque hay que hacer una reforma constitucional y crear esta entidad del sistema de pensiones del Perú. Si se hacen esas adecuaciones y con el tiempo previsto, lo podríamos hacer, porque depende del Congreso, querido Jesús, depende del Congreso, igual que depende del Congreso, hago un paréntesis, porque también lo mencionó Ferrini, tú, se puede modificar cómo es que se están manejando las comisiones, para que sean comisiones por el desempeño, ¿no? O ver un mecanismo que realmente no reste tantos recursos a los afiliados, ¿no? Pero nuestro proyecto está listo y puede servir de base porque está hecho todo. Está el esqueleto y está construido. Lo que sí creo yo, siendo también parte del problema, porque soy afiliado también a las AFP de hace mucho tiempo, es que, y ya creo, nosotros este debería ser el último retiro de los fondos de pensiones porque retirar más dinero obviamente sería contraproducente para el sistema, ¿no? Sería contraproducente para, por ejemplo, las personas que no han procedido a hacer los retiros en los últimos años que se han ido dando, ¿no es cierto? Los últimos 5. Sí creo que aquí habría que ser un poquito cuidadoso, ya porque hasta la fecha, ¿no es cierto?, las AFP ya con este último retiro estarían sacando o perdiendo, perdón, un fondo de casi estimado en 65.923 millones de soles. Entonces, esto también hay que observarlo, hay que verlo, con ¿no? 100.000 millones aproximadamente, van a seguir manejando alrededor de 100.000 millones de soles. Ya no los cerca de 180.000 que se llegó a manejar en un momento, sino alrededor de 100.000 millones de soles. Pero hay un tema también que es importante aclarar. Los aportantes deben ser muchos menos, pero cuando nosotros hemos trabajado el proyecto, de los 7 millones de afiliados que todos hablamos,
aportan menos de 4 millones, aportaban menos de 4 millones, ahora deben ser mucho menos todavía por la crisis que hemos tenido. Entonces es un número mucho menor de aportantes. Pero como bien tú dices, Jesús, cada retiro desfinancia el sistema, pero estamos hablando de un sistema que ya fracasó. Lamentablemente, y eso lo dije hace poco en un programa, Jesús, si las AFPs hoy día salieran y te dijeran, Jesús, no retires estas 4 UITs, o no retires los próximos retiros que podrían venir, porque nosotros te decimos que si tú dejas tu dinero vas a tener por lo menos una pensión de 500 soles, les daría la mano y les diría, muy bien, sigan adelante, pero te digo, Jesús, que no va a ser así, porque cómo se han manejado esos fondos va a hacer que la gente no pueda tener un nivel de pensiones ni siquiera mínimo. Por tanto, evidentemente, pues ya el sistema no da para que uno diga es un sistema que va a lograr una pensión y por tanto mantengamos nuestros fondos ahí. Claro, bueno, y esto también te lleva a la otra expectativa, ¿no es cierto?, de exigir la evolución del 100% de los fondos, ¿no?, que es finalmente para lo que también están trabajando algunas personas en el Congreso, según tengo entendido. Esta semana se ha presentado una propuesta al respecto. Mira, ya el hecho de que exista, que se haya aprobado la posibilidad de que tú retires el 95.5% de tus fondos, ya en ese momento debíamos nosotros todos, o los que tenían la responsabilidad, haber parado la antena y haber pensado algo está sucediendo en el sistema, porque ya se ha convertido en un sistema o en una forma de ahorro forzado para que cuando llegas a la edad de jubilarte, pues puedas retirar la mayoría. Entonces ya no es un fondo de jubilación. Y a eso es lo que vamos. Como sistema de fondo de pensiones ya no es tal, ya no existe. Ya no existe. Y bien, entonces realmente la reforma tiene que ser de la raíz, desde la base. Vamos a sufrir muchos, quizás los que estamos, como tú, como yo, que estamos en este proceso de tránsito, va a tener que diseñarse un sistema de progresividad, de adaptación al nuevo sistema. Tendremos que tomar las decisiones si nos quedamos o salimos, en fin. Pero el sistema que estamos nosotros planteando es para el futuro, porque finalmente en algún momento uno tiene que pararse y decir cuándo cambiemos el sistema y arreglamos las cosas para el futuro. Nosotros que estamos en el medio tenemos que adecuarnos a ese tránsito y ya hemos sufrido, la mayoría de nosotros ya hemos perdido y eso ya no lo vamos a poder recuperar lamentablemente. Bien, Carmen, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y tener mayores luces respecto a lo que se hizo y lo que se tendría que hacer si es que se quiere tratar con seriedad este tema de la reforma de los sistemas de pensiones, tanto público como privado, que es un tema que debería no escapar de todos los medios de comunicación. Gracias a Carmen Omonte.